Mi existencia transcurría de manera completamente ordinaria. Tengo 40 años y estoy casada con Carlos, con quien tengo un hijo en la etapa de la adolescencia. Mi estado de ánimo era de total calma, quizás incluso en exceso. Sin embargo, corresponderá a ustedes evaluar la situación, aunque tengo la impresión de que mi juicio será negativo, lo cual no me preocupa. En resumen, mi hijo Luis, de 15 años de edad, disfrutaba ir a la residencia de sus tíos, los hermanos de mi esposo Carlos, no tanto por ellos, sino por su primo Diego. Ambos jóvenes compartían diversas actividades propias de su edad. Los viernes solía visitar a sus tíos para encontrarse con su primo y disfrutar juntos durante toda la tarde, a veces incluso hasta el sábado. Al regresar del trabajo, Carlos llegaba tarde, alrededor de las 11 de la noche. Esa noche del viernes, mi hijo Luis fue directamente a la casa de sus tíos después de salir de la escuela. Sin tener ocupación, opté por visitar a mi cuñada para entretenerme y al mismo tiempo estar al tanto de Luis, quien estaba con su primo. Al llegar, los encontré conversando y a punto de marcharse. Por lo tanto, estuve charlando con mi hermana política acerca de diversos temas. Sin duda, una tarde de viernes con café y conversación sería perfecta para las dos. En medio de la conversación, mi cuñada sacó una botella de vino y la charla se tornó aún más amena. Como todos sabemos, el café y el vino no son comparables. Por lo tanto, nuestra conversación transcurrió de manera amena y entretenida, sin llegar al punto de estar completamente borrachas. Nos divertíamos mucho riéndonos a carcajadas de las tonterías que decíamos. En ese momento, Luis y su primo Diego se saludaron brevemente y anunciaron que se retirarían a la habitación. De cualquier manera, nosotras estábamos en sintonía y continuamos conversando como de costumbre. Tras ingerir una gran cantidad de bebida, era imprescindible ir al servicio. Mientras mi cuñada se dirigía a la cocina para hacer café nuevamente y evitar seguir bebiendo vino, subí las escaleras en busca del baño. Hallé la entrada, pero en realidad no pensé en avisar previamente. Al girar el pomo, ingresé y me di cuenta de que tal vez no era apropiado. Tal vez se debía a la persistencia de los efectos del vino que se desvanecían en mi mente. ¿Quién sabe? Tuve que llamar a la puerta antes, pero en fin. Al llegar, me encontré con Diego de pie frente al inodoro, usándolo como era de esperar. Me encontré en una situación en la que no sabía cómo actuar. Lo mejor habría sido marcharme de inmediato sin pensarlo 2 veces. Tuve que irme de inmediato. No entiendo todavía por qué diablos me quedé allí plantada como tonta mirándolo. Desconozco la razón, pero en un instante esos segundos parecieron interminables ya que no podía apartar la vista de esa impresionante fuente de la que fluía una gran cantidad de líquido. Resultaba asombroso, me atrevería a decir que era realmente admirable, muy admirable. Diego, mi sobrino, no podía apartar la mirada de ese gigantesco, digamos, objeto que tenía frente a él. Me siento confundido /diagonal a por lo que acaba de suceder. Repentinamente, Diego giró rápidamente para esconder al instante la criatura que tenía en sus manos. Confundida, no supe cómo actuar y mi primera reacción fue pedir disculpas antes de salir rápidamente del baño. Por no encontrarme en plenas facultades mentales, intenté abrir la puerta, pero me resultó imposible salir debido a lo angosto del espacio y a que la puerta se abría hacia el interior. Mientras trataba de abrir la puerta de manera adecuada, esta chocaba conmigo y, al mismo tiempo, no dejaba de pedir disculpas. De repente, Diego agarró mi brazo suavemente y me retrocedió ligeramente. Después abrió la puerta con calma y me aseguró: «Está todo bajo control, tía, no se angustie». Al salir del baño, Diego se aproximó mucho a mí y me tranquilizó diciendo: «No se preocupe, tía. Sería ideal si cometiera errores con mayor frecuencia». Descendí velozmente por las escaleras. Lo ocurrido en ese momento fue totalmente inesperado y,
Además, algo que no me resultó desagradable. Tal vez en otra ocasión habría regañado severamente a mi sobrino y le habría contado a su madre lo sucedido, pero esta vez no lo hice. No tuve intención de llevarlo a cabo. Al dar las 11:30, Carlos se acercó a mi hijo y a mí, y juntos regresamos a casa. Desde entonces, mi mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido con Diego, lo cual me generaba cierta angustia. Se dieron cuenta de que presenciar lo que presencié me dejó atónito y mi imaginación empezó a crear situaciones inefables con Diego. Los días transcurrieron y, al acostarme, era inevitable que ese pensamiento rondara mi mente. Incluso al ducharme o al estar con Carlos, esa escena persistía en mis pensamientos. Creía que con el transcurrir de los días, el incidente se desvanecería de mi mente, pero no fue así. Al contrario, se volvía cada vez más obsesivo, alcanzando niveles preocupantes. Un día, agotada, propuse a Luis la idea de invitar a Diego a casa el viernes y permitirle quedarse a dormir. Por supuesto, Luis estuvo de acuerdo. Fui yo quien informó a mis cuñados sobre la estadía de Diego en mi hogar junto a Luis, asegurándoles que estaría pendiente de ellos y demás detalles, por lo que naturalmente le concedieron el permiso para quedarse. No tenía idea de la razón detrás de mi acción. Aunque me sentía preparada para emprender una acción, no organicé nada. Mi deseo era que Diego estuviera en casa y después decidiría qué hacer. Al llegar la tarde del viernes, Luis y Diego se encontraron para disfrutar juntos, ya sea jugando videojuegos o dedicándose a sus actividades preferidas. Intentaba disimular mi ansiedad. Desconozco la respuesta. Tal vez simplemente tendría que haber dejado de preocuparme por eso, pero no lo hice. No realicé la acción debido a que mis pensamientos creaban situaciones extremadamente impuras y vergonzosas. Al regresar a casa, como de costumbre, Carlos llegó a las 11. Tras cenar, comentó que había tenido una jornada agotadora y pidió permiso para retirarse a descansar. Lo único que pasó por mi mente fue, vaya fortuna. Carlos, al llegar agotado y retirarse a descansar, resultaba imposible despertarlo, por lo que permanecía dormido hasta la mañana siguiente. Permanecí en la sala disfrutando de una serie en Netflix mientras Luis y Diego conversaban animadamente sobre sus partidas en los videojuegos. No tenía ni idea de por qué estaba sentada allí, era absurdo. Mi mente funcionaba de manera distorsionada. Sería conveniente que me vaya a descansar ahora mismo. Tal vez lo que ocurrió en la residencia de Diego fue magnificado por mi mente a causa de la cantidad de alcohol que había consumido. Intenté persuadirme de ello y me reproché a mí misma. Sí, tonta. Así fue. Caminabas con cierto grado de embriaguez, lo que provocó que interpretaras las situaciones de manera absurda. Sería conveniente que te fueras a descansar. Sin embargo, permanecí en la sala hasta altas horas de la noche, aproximadamente a las 2 de la madrugada. En ese instante, los comentarios de Luis y Diego ya no eran audibles. Tal vez ya se encontraban profundamente dormidos. Después, me puse de pie y subí las escaleras para ir a dormir. En ese momento, seguía intentando persuadirme de que todas esas ideas sin sentido que había tenido se debían a haber tomado unas copas de vino en aquella ocasión. No es gran cosa. Después de dirigirme al baño, procedí a cepillarme los dientes. Finalicé la tarea y me roció un poco de agua en el rostro con la esperanza de aliviar un poco la fiebre. Y de repente, percibí unas manos rodeando mi cintura, unas manos que no me resultaban completamente desconocidas. Tenía plena certeza de que las manos no pertenecían a Carlos, ya que él continuaba emitiendo ronquidos estruendosos en la habitación contigua. Al cerrar los ojos, reconocí de inmediato a quien pertenecían las manos y escuché su voz a mis espaldas admitiendo su error. ¿Tiene usted esa convicción? En un instante, la bata yacía en el suelo y mi boca albergaba algo distinto al cepillo de dientes. Me quedé asombrado por mi capacidad de comer tanto y tan rápido, con tanta ansiedad.
Verdaderamente sentía molestias en la mandíbula al intentar abarcar la mayor cantidad de información posible. Después, Diego consiguió que me sentara en el lavabo, momento en el que perdí la noción del tiempo y el espacio. La intensa potencia con la que embestía me hacía perder la noción de todo lo que me rodeaba. Una fuerza descomunal se apoderaba de mí, algo que nunca antes había experimentado. Las palabras de Diego me sorprendieron profundamente. Llevo tiempo anhelando este instante. Realmente no tiene idea. Le prometo que es así. Una lluvia de estrellas apareció de repente y me vi obligado a contemplarla, experimentando una sensación celestial. No obstante, no deseaba que todo acabara en ese momento, por lo que nos dirigimos a la sala y Diego me demostró nuevamente cómo es tener el control y usarlo. Le di mi autorización, le dejé hacer lo que quisiera y demostró ser muy creativo, ya que realizó muchas cosas que yo jamás había probado. Tomé su divino elixir hasta quedar saciada. Me sentía en un estado de enajenación total. Desconocía mis acciones. Sin embargo, opté por fluir sin cuestionamientos. Así, me encontraba con Diego durante la semana y juntos nos escapábamos a distintos destinos, donde él tenía libertad para elegir lo que deseara y yo estaba dispuesta a concedérselo todo. Un día nos encontrábamos en un rinconcito, ese tipo de lugares especiales, y de repente, abrazados tras un intenso enfrentamiento, la alarma de incendios del edificio se activó de manera inesperada. Se escuchó una voz indicando la necesidad de desalojar el hotel. En ese instante, Diego abrió la puerta y observó a numerosas personas corriendo por los pasillos en dirección a las escaleras, mientras se podía apreciar una gran cantidad de humo saliendo de diferentes lugares. El humo ya se había colado en la habitación y no podíamos hallar nuestra vestimenta, hasta que un miembro de Protección Civil nos indicó que nos vistiéramos con las batas de baño y saliéramos de forma inmediata, enfatizando que lo primordial es la vida y que lo material es secundario. Una vez en la calle, con solo batas de baño puestas, Diego y yo presenciamos cómo el fuego devoraba el hotel. Nos encontrábamos en una situación complicada, ya que no podíamos justificar nuestra vestimenta ni nuestra presencia juntos, y mucho menos el hecho de que nuestras batas estuvieran marcadas con el nombre Hotel Aranjuez. Quedé sin mi bolso, sin dinero ni teléfono móvil, en una situación realmente complicada. Por lo tanto, optamos por llevar a cabo una acción realmente insensata, que consistió en dirigirnos a pie hacia mi hogar. La ubicación era en la colonia Narvarte, por lo que no quedaba muy distante. Avanzamos rápidamente frente a las miradas de la multitud sin que ningún agente de la ley nos interrumpiera. Al llegar a mi hogar, le proporcioné prendas de vestir de Luis para que se cambiara, y rápidamente hice lo propio. No obstante, desconozco si fue debido a la emoción del instante, aunque Diego y yo empezamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos en ese preciso lugar de la sala y una vez más fue como participar en una competencia interminable. A pesar del riesgo de ser descubiertos, no nos importó y seguimos adelante con nuestra tontería. Solo buscaba disfrutar de la deliciosa miel que me resultaba irresistible. Anhelaba terminar exhausta y plenamente saciada gracias a Diego, quien arremetió de nuevo con una pasión desenfrenada. Después de concluir, Diego regresó a su hogar, pero por mi torpeza, olvidé las batas del hotel en el baño. Cuando Carlos regresó, surgieron desacuerdos que desembocaron en nuestra separación. Han pasado unos cuantos días desde entonces, pero en la actualidad sigo encontrándome con Diego, a quien considero como una deidad. Desconozco cómo explicarlo, no encuentro palabras para describirlo. Me enamoré perdidamente de él y ahora estoy embarazada de su hijo. Desde que se enteró de que el objeto era suyo, se esfumó sin dejar rastro y no lo he avistado desde entonces. Así transcurrió mi relato. Si el contenido fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras publicaciones. Hasta luego.